Cada vez que lo pienso, concluyo lo mismo. No tiene sentido. No tiene sentido que a familias campesinas las hayan sacado de sus casas y les hayan dicho que se largaran, que no volvieran, que miraran a ver para dónde iban a coger. No tiene sentido que durante tantos años, se hayan presentado masacres salvajes en las mismas plazas de los mismos pueblos. No tiene sentido que tantos padres hayan sido asesinados, ni que tantos hombres hayan sido humillados frente a sus hijos, ni que tantos niños hayan cargado fusiles en vez de balones, ni que tantas mujeres tengan el recuerdo imborrable de una violación. Nada de esto tiene sentido, nada. ¿Cómo explicar que una minoría le haya hecho semejante daño a una nación donde los buenos, como todos sabemos, somos más? Y me da pena decirlo, pero los colombianos sí hemos sido culpables de algo, de haber sido indiferentes, o por lo menos de no haber hecho lo suficiente para evitar esa tragedia. Por décadas escuchamos sollozar a las víctimas de la violencia y no las abrazamos. Por décadas fuimos testigos de su intenso dolor y no las consolamos. Por décadas vimos en los noticieros a cientos de miles de familias huyendo de sus parcelas, cargando colchones en la espalda, con sus ollas en una mano y sus hijos en la otra. Es vergonzoso y a mí me da mucha vergüenza que hayan llegado hasta los semáforos a pedir limosna y que nosotros hayamos calmado nuestra conciencia simplemente entregándoles unas moneditas. Y hoy estamos aquí precisamente para decir no más, ya no más golpecitos en la espalda para nuestros compatriotas desplazados o despojados, ya no más indiferencia. En junio, cuando sancioné la ley de víctimas y restitución de tierras, dije aquí, en este mismo escenario, que estábamos parados en la grilla de partida. Pues bien, hoy damos la largada a esta marcha de 10 años. Hasta ayer estuvimos hablando del qué y del cuándo, y hoy presentamos el cómo, es decir, las herramientas concretas para hacer realidad la ley, para transformar un pasado de dolor, ojalá en un futuro de esperanza y de prosperidad para todos. Una de las herramientas es el decreto que reglamenta las medidas de asistencia y de reparación. Debo decir que en la elaboración de este decreto hicimos todo lo posible para garantizar otro de los propósitos que inspiran la ley, como es la participación de las víctimas. No solo habilitamos una página web para recibir observaciones y sugerencias, sino que dialogamos con más de 600 representantes de las víctimas a través de talleres regionales, además de consultar con los gobernadores, los 32 gobernadores y los 32 alcaldes de nuestras ciudades capitales. Fueron casi 8.000 aportes que se analizaron y que nos permitieron ajustar esta normatividad a la necesidad de las víctimas. Quiero destacar tres componentes fundamentales de este decreto, que como les dije reglamenta las medidas de asistencia y de reparación que contempla la ley de víctimas. El primer componente es la indemnización administrativa. Ahí quedan detallados los montos, los destinatarios y los mecanismos de entrega de las indemnizaciones, que quedaron en un rango entre 17 y 40 salarios mínimos, es decir, entre 9 y 21 millones de pesos de hoy. Estos montos se entregarán preferentemente a quienes inviertan en vivienda, en educación, en tierras o en un proyecto productivo. Es decir, lo que queremos es incentivar a quienes decidan invertir en su propio futuro. Y esto, debo decirlo, es un esfuerzo enorme
un esfuerzo descomunal, porque estamos hablando de recursos muy cuantiosos. Pero también sé que no es suficiente, no es suficiente. Yo sé que eso no compensa en absoluto el drama de un desplazamiento, de una discapacidad, y mucho menos el asesinato de un ser querido. Quisiéramos de verdad, y lo digo de corazón, quisiéramos darles más, muchísimo más, pero físicamente no es posible. Y sería irresponsable ofrecer más, porque al fin y al cabo no habría con qué cumplir, y sería peor causar esa frustración a quienes esperan una reparación efectiva. Tampoco podíamos darnos el lujo de esperar más años para emprender este camino de reconciliación. Teníamos que empezar ya, y eso estamos haciendo, con mucha ambición, pero también con mucho realismo. Hace 20 días en el COMPES aprobamos 6.1 billones de pesos, 6.1 billones para el presupuesto del próximo año en materia de atención y reparación a víctimas, de manera que vamos a comenzar este proceso desde el mismo 1 de enero. El decreto reglamentario de reparación también asigna responsabilidades concretas a diferentes instituciones para proveer asistencia en salud y en educación. Solo para poner un ejemplo, se establecen los mecanismos de afiliación de las víctimas, de todas las víctimas, al sistema de salud y se le encarga al Ministerio de Salud la tarea de diseñar un protocolo de atención integral en salud. Para desplazados se contempla la ayuda humanitaria que recibirán de manera inmediata por parte de la Unidad de Atención y Reparación de Víctimas, cuyo decreto que reglamenta su funcionamiento también firmamos el día de hoy. Como ustedes saben, esta unidad está a cargo de la doctora Paula Gaviria, que es una de las personas, creo yo, que más ha trabajado este tema y más sabe sobre este particular. De otra parte, quienes hayan sufrido atropellos distintos al desplazamiento serán atendidos por las entidades territoriales, recibiendo alimentos, elementos de aseo, servicios médicos y psicológicos, transporte de emergencia y alojamiento transitorio. Y aquí quiero resaltar el compromiso que requerimos de todos los gobernadores, de todos los alcaldes, de los diputados, de los concejales que inician su periodo el próximo 1 de enero, porque las víctimas acuden a ellos para reclamar sus derechos y porque el Poder Regional es clave, es fundamental para hacer realidad este anhelo que creo que todos queremos, todos los presentes aquí en este evento de reconciliación nacional. Deben diseñar sus planes territoriales de atención y reparación, además de incorporarlos y financiarlos en sus planes de desarrollo para garantizar la ejecución de los programas. Un segundo componente del decreto de reparación es el registro único de víctimas. Se trata, por así decirlo, de la puerta de acceso para quienes no lo han hecho, soliciten su reconocimiento y puedan beneficiarse de todas las medidas de atención, asistencia y reparación. Este es un procedimiento único, un procedimiento expedito y gratuito que busca darles un trato digno a las víctimas para que no estén paseando de una institución a otra. Por lo mismo tendrán hasta 4 años para registrarse, de manera que este proceso será gradual y también vamos a evitar así oficinas atiborradas en los primeros días. Y algo muy importante es que esa solicitud únicamente será denegada si el Estado comprueba que los hechos relatados no sucedieron, porque recuerden que la carga de la prueba la tiene el Estado, mientras que se presume la buena fe de la víctima. Y eso sí, aquí debemos
hacer una advertencia muy contundente. Los avivatos que se hagan pasar por víctimas sin serlo recibirán todo el peso de la ley y podrán ser condenados a pagar hasta 8 años de cárcel. Y las propias víctimas también deben ser veedoras de este proceso, porque no queremos que los avivatos se aprovechen de esta situación. No podemos permitir que unos pocos pesquen en río revuelto y absorban recursos y esfuerzos institucionales dirigidos a las verdaderas víctimas, a nuestras víctimas de la violencia. El tercer componente es el de las garantías de no repetición. Aquí se crea una serie de observatorios, de sistemas, de redes y de planes que activan las alarmas sobre las poblaciones en riesgo. Se trata de instrumentos para atender de forma inmediata la ocurrencia de nuevos hechos o para proteger a individuos y a comunidades que estén bajo algún tipo de amenaza. Y de otra parte, el decreto contempla medidas de satisfacción para alcanzar algo que las víctimas siempre reclaman y han reclamado: la verdad. Ellas necesitan saber qué fue lo que pasó con sus seres queridos o dónde están sus seres queridos enterrados. El país entero, además, está obligado a reconocer su dolor histórico y rendirles homenaje. Así lo haremos a través de actos conmemorativos coordinados por un comité ejecutivo que yo personalmente presido. Y hoy justamente estamos presentando otro decreto que pone en marcha el Centro de Memoria Histórica, encargado de apoyar iniciativas privadas o de la sociedad civil y de crear un museo de la memoria histórica. Este centro va a servir para que trascienda en el tiempo el doloroso testimonio de las víctimas y para que nunca más cerremos los ojos ante semejantes vejaciones. Y tengo mucho gusto en anunciar hoy que el doctor Gonzalo Sánchez, aquí presente, historiador, docente, doctor en Sociología Política, quien fuera el coordinador del Grupo de Trabajo para la Reconstrucción Histórica y la Memoria en la antigua Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, será quien dirija este Centro de Memoria Histórica. Gracias, Gonzalo. Yo creo que en mejores manos no podía quedar esta importante tarea de memorar y dejar para la historia las lecciones de este conflicto que infortunadamente aún nos afecta. Hay otro decreto, también de la mayor importancia, que reglamenta la restitución de tierras. Este tema lo va a asumir en buena parte la Unidad de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, cuyo decreto reglamenta su funcionamiento y que también hoy se firmó. Dicha unidad va a acompañar a los desplazados en el proceso de recuperar sus tierras. Incluso hará los trámites a nombre de cada víctima, evitándoles la engorrosa tarea de recopilar la información necesaria y garantizando que las solicitudes se hagan sin errores. Porque la unidad de restitución también va a actuar de oficio, barriendo las zonas más críticas en términos de desplazamiento. Entendemos que algunos desplazados no denuncian por físico temor, y es precisamente en esas áreas donde van a empezar a operar en enero las 13 primeras oficinas de la unidad. Y ustedes ya lo saben y nosotros estamos plenamente informados. Aún hay quienes siguen intimidando y asesinando a nuestros campesinos o a sus representantes. A esos criminales les hago llegar nuevamente un mensaje. Los vamos a combatir con todo. A esa mano criminal, venga de donde venga, de la extrema izquierda o la extrema derecha, la vamos a contrarrestar con el puño de nuestra fuerza pública.
Y también, por supuesto, vamos a luchar con todas las herramientas democráticas que están a nuestro alcance. Es el caso de los jueces especializados de restitución, que fueron creados por la ley para garantizar el pleno restablecimiento de los derechos de los despojados, desde la expedición de títulos hasta la efectiva devolución de sus predios. El próximo semestre empezarán a trabajar 22 de estos jueces, además de 12 magistrados, quienes fallarán cada caso en un tiempo límite de 4 meses, siendo un proceso mucho más expedito que cualquier otro proceso. El otro año prevemos que serán atendidos unos 13.000 reclamos de restitución y que los jueces van a fallar cerca de 2.000 de estos reclamos. Y para el final de nuestro gobierno la meta es haber fallado unos 80.000 casos. Sin embargo, todo esto va a requerir una buena dosis de paciencia. No es posible reparar de la noche a la mañana a las millones de víctimas que hemos tenido. Por eso mismo somos tan ambiciosos como responsables y realistas en las metas. Y en todo caso no hemos arrancado de ceros. En estos primeros 16 meses de gobierno ya tenemos algunos resultados, gracias al plan de choque que pusimos en marcha mientras sacábamos adelante la ley y estos decretos. Con ese plan de choque hemos beneficiado a más de 30.000 familias que hoy tienen un título de propiedad en sus manos. Estamos hablando de más de 750.000 hectáreas que le hemos adjudicado a los legítimos propietarios del campo. Y para que se hagan una idea, esas 750.000 hectáreas casi equivalen a la superficie de todo el departamento de Caldas, o son más del doble de la superficie del departamento del Atlántico. Como ven, ya hemos dado pasos firmes antes de comenzar a implementar la ley. Y otro de esos pasos es el recién creado sector de la prosperidad social, que considera a las víctimas como sujetos prioritarios de nuestra política de pobreza. Por supuesto, hay otros pasos que debemos dar, como el Plan Nacional de Atención y Reparación de Víctimas, con su respectivo COMPES que vamos a expedir en los próximos meses. Este plan será básicamente una especie de manual, una ruta estratégica donde van a estar todas las metas y todos los mecanismos para el trabajo coordinado de 32 instituciones del Estado, además de los entes territoriales, que también deben actuar unidos para responder a la necesidad de todas las víctimas. Y sabemos que en la medida en que vayamos implementando la ley, encontraremos aspectos que van a tener que ajustarse. Por eso este proceso será de continuo mejoramiento, así como de permanente participación, ojalá de todo el mundo, de toda la sociedad, especialmente de las víctimas, por lo que estamos más que dispuestos a seguir el diálogo, a seguir escuchando, para ir acertando. Finalmente hay 3 decretos con fuerza de ley para reparar a nuestras minorías, las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, los indígenas, la población rom, más conocida como la población gitana. La característica fundamental de estos decretos radica en la concepción colectiva del término víctima. Nos reunimos con cada una de estas comunidades en los últimos meses para analizar, para estudiar y tratar de consensuar sus propuestas, sus necesidades, teniendo en cuenta sus propias particularidades. Los indígenas y los consejos comunitarios de comunidades negras, por ejemplo, tienen una característica especial, y es que sus territorios deben ser intocables por mandato constitucional, pero increíblemente no solo han sido expulsados de estos territorios, sino que además han titulado predios por encima de ellos. Eso fue lo que pasó con las comunidades de Curvaradó y Juamamindó en el Chocó.
donde el zarpazo, ese zarpazo fue descomunal. Pero allá estamos trabajando, y estamos trabajando con la fuerza del Estado. Allá están volviendo los consejos comunitarios para que se asienten en lo que les pertenece por derecho propio. Además, estos decretos ley permiten que un juez revoque de manera automática todo título expedido sobre estos territorios intocables. Ahí no hay excusa que valga. No más el viernes pasado tuvimos la satisfacción de entregarles un pueblo completo a los Emberá Catío en el Urabá antioqueño. Ellos recibieron un pueblo con luz, con agua, con alcantarillado, con centro de salud, entre otras obras, dándoles así condiciones de vida justas a 84 familias indígenas que han sido desplazadas por la violencia y que retornaron a su tierra. Así, creo yo, se construye la paz, devolviéndoles la tranquilidad a los despojados, permitiéndoles cumplir el anhelo de volver a su hogar, de volver a tener una vida digna. Para el caso del pueblo rom o gitano, su decreto consagra el daño que han sufrido en su integridad étnica y cultural, además de los efectos generados por el conflicto, como la limitación de actividades propias de su identidad nómada y transhumante. Todos estos decretos ley establecen además que debemos consultar con las comunidades la mecánica de los retornos y de las reubicaciones, así como las reparaciones colectivas. En otras palabras, este proceso será teniendo en cuenta a sus autoridades tradicionales y a aquellas legalmente reconocidas, respetando siempre sus costumbres ancestrales, sus costumbres culturales. Queridos amigos, decía un palabrero guayú que esta política no podrá devolver el canto de los pájaros ni la sombra de los árboles. Ese palabrero tiene razón. Sé que no podemos devolver el tiempo, pero tengo fe, tengo mucha fe, en que estos esfuerzos nos van a permitir que las víctimas escuchen el canto de nuevos pájaros y se cobijen bajo la sombra de nuevos árboles. Sé que nadie podrá borrar las huellas que dejaron tantas heridas, pero tengo fe, muchísima fe, en que podremos por lo menos cicatrizarlas. Sé que nadie podrá revivir a nuestros seres queridos, pero tengo fe, muchísima fe, en que al fin oraremos en paz por sus almas. Y sé que no podemos solos en esta marcha que comenzamos, pero tengo fe, muchísima fe, en que el país entero acompañará a las víctimas recorriendo ese camino. Los violentos, los directos responsables de esta tragedia, que acudieron a lo peor de la condición humana para someter cruelmente a los más desprotegidos, encontrarán un juicio en la tierra o en últimas ante Dios. Pero a ese mismo Dios también le tendremos nosotros que rendir cuentas, porque nos va a preguntar a cuántos de nuestros hermanos protegimos o a cuántos ayudamos. A los violentos ya les hemos dejado muy claro que nunca más los vamos a tolerar. Ahora debemos prometernos a nosotros mismos que nunca más volveremos a ser indiferentes. Esas son dos palabras que los colombianos estamos en la obligación de repetirnos para siempre. Nunca más. Nunca más. Muchas gracias.